Convención Constitucional aprobó y despachó a texto constitucional, a texto definitivo, sus primeros derechos fundamentales. Entre las normas visadas por el Pleno de esta Convención se encuentra avanzar hacia una educación sexual integral y consagrar los derechos sexuales y reproductivos. Esta última busca pavimentar el camino hacia el aborto libre. Sin embargo, se rechazó un párrafo que fue devuelto, eso sí, a la Comisión, que tiene una nueva oportunidad para presentarlo, para que se establezca que la ley definirá el límite en el tiempo de gestación para eventualmente acceder al aborto. Daniela Ruiz Tagle nos cuenta todo lo que sucedió ayer en la convención. Nuevamente, jornada extensísima. Daniela, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, una nueva, intensa jornada, bastante extensa. También finalizó pasadas las 12 de la noche. Acá se hicieron públicas experiencias personales, existieron lágrimas en el Pleno y también emplazamientos. La discusión principalmente giró en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Todo esto en el Pleno de la Convención Constitucional, en el marco de la votación en particular de los derechos fundamentales. Esta norma que fue aprobada por la Convención en particular ya fue despachada a la propuesta constitucional. Estamos hablando de una moción que señala que todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, señala este artículo, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. El segundo párrafo, que también fue aprobado, señala que el Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, así como el acceso a la información, educación sexual y a los servicios y prestaciones requeridos para ello. Este inciso precisa que se debe asegurar a todas las personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria de este, y se garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. Las convencionales feministas celebraron ayer durante la jornada. Escuchemos a la constituyente Alondra Carrillo de Movimientos Sociales y a su colega del Partido Socialista, Ramona Reyes. Podremos dejar esto como un legado para las mujeres de nuestro país, que al fin van a tener un marco constitucional que nos reconoce el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas. Somos mujeres de todas las edades, con todas las historias, y venimos con el grito desesperado muchas veces de cuántas mujeres que han tenido que decidir por una maternidad no deseada. Vamos por Chile se restó de aprobar esta norma porque se indicaba que no se establecía un límite al tiempo de gestación para poder eventualmente interrumpir el embarazo. También se restó el colectivo del apruebo precisamente por este motivo. La convencional del Partido Republicano, Ruth Hurtado, intervino en el pleno del órgano redactor. El actual articulado pretende borrar una historia y someternos a una institución que va en contra de lo que muchos chilenos creemos y defendemos, estableciendo una norma que violenta y vulnera los derechos del que está por nacer. Este es aborto libre, sin límites y sin posibilidades de limitaciones posteriores. Sobre esta norma se rechazó y será devuelto, de hecho ya fue devuelto a la Comisión de Derechos Fundamentales para una segunda oportunidad para ser reformulada, el tercer párrafo que indicaba que el Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre sus derechos sexuales y reproductivos. Pero, ¿por qué se rechaza puntualmente este inciso? Para agregarle una frase: que el límite al tiempo de gestación corresponda a materia de ley. El convencional del Partido Socialista, César Valenzuela, coordinador de la comisión, señaló que algunos constituyentes decidieron abstenerse o rechazar este inciso para evitar que exista un problema político sobre esta materia. La convencional del Frente Amplio, Constanza Chonhaut, explicó que jurídicamente hablando se debería dar por hecho que ciertas materias quedan a disposición de la ley. Para quienes objetan esta norma por no hacer mención a una ley para determinar los plazos para la interrupción voluntaria del embarazo, explicar que por el carácter y contenido de la norma, esta sin duda requerirá de legislación para su implementación. Siempre el legislador puede limitar, restringir, regular el ejercicio de los derechos fundamentales. Sin perjuicio de eso, uno se puede ahorrar el problema político que significa no hacer una mención expresa, y a eso es lo que hemos ido apuntando los socialistas.
Ahora, ojo, se dice que se regulará por la ley, pero algunos dicen que esto no es tal, no es así, porque señalan cualquier ley que limite el aborto a ciertas semanas será considerada inconstitucional. Eso es lo que han advertido desde algunos sectores. Así que hay que estar muy atentos a lo que vaya a ocurrir con la discusión de este tema, principalmente desde el punto de vista jurídico. Por otro lado, comentarles que ayer se aprobó uno de los 2 párrafos del artículo relativo a la educación sexual integral. Se rechazó una indicación de Vamos por Chile que buscaba que no se afecte el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Rocío Cantuarias, autora de esta enmienda, lamentó el resultado y advirtió que la propuesta para reformular la educación sexual integral podría ser, dice ella, para peor. Vuelve a la comisión, tal vez empeora lo de educación sexual integral única, pero es lamentable. No debería ser una materia que esté consagrada a nivel constitucional y menos en su contenido. O sea, se rechaza que los padres puedan educar a sus hijos en estas materias. Entonces, la verdad es que el espíritu es muy, muy malo. Bueno, se aprobaron otros aspectos ya fuera de lo que estábamos mencionando anteriormente. Se garantiza el derecho a votar en las elecciones de carácter nacional, presidenciales, también parlamentarias, plebiscitos y consultas para las personas en el extranjero. ¿Qué es lo que señalaron desde la Coordinación de Derechos Fundamentales? Que esto estará condicionado a lo que proponga la Comisión de Sistema Político y, por supuesto, también queda en manos de la Comisión de Armonización todo el tema de la coherencia entre las distintas normas constitucionales. Tomás Catherine. Sí, mira, la pregunta es, ¿podrá el legislador limitar o no el aborto libre? Esa es la pregunta que quedó dando vuelta, ¿no es cierto? Esa es la pregunta porque que si no quedó sería dando inconstitucional cualquier limitación. Así es, de hecho no se establece en el artículo que fue aprobado durante la jornada de ayer. Precisamente por eso los socialistas decidieron dividir votos para que no se alcanzaran los 103, el quórum que se requiere, los 2/3, pero sí la mayoría absoluta, la mayoría de los convencionales, para enviar finalmente este inciso a la comisión y dejar establecido de manera expresa que el legislador podrá fijar esto. Ahora, ojo con lo que dicen algunos constituyentes, que cualquier ley que limite el aborto a ciertas semanas será considerada inconstitucional. Podría haber un choque ahí de manera jurídica a la hora de que el Congreso quiera finalmente poner un límite. Y eso es lo que advierten desde estos sectores. Entonces, por eso está esta polémica, pero claro, esa es la pregunta que queda en el aire. Pero la voluntad va hacia eso, ¿no? Finalmente, de quienes ayer defendían y celebraban lo que se consiguió finalmente que pasara al borrador de la Constitución, es que efectivamente se deje abierta la puerta para la regulación del Congreso en materia de hasta qué semana finalmente de gestación se puede ejecutar un aborto. Así es, eso era lo que se señalaba. De hecho, por ejemplo, la convencional Tammy Pustelnik decía, acá las personas gestantes no van a abortar hasta los 9 meses. Decían que no se caricaturizara finalmente esta situación, sí, pero claro, es un tema de interpretaciones, sí, pero ¿no es así cierto? como está redactada la norma, no es claro podría eso. ser, pues, claro, no podría es ser. claro. Por eso es que se requiere esa precisión, sin duda que se requiere. O sea, claro. Y lo otro es con respecto a la educación sexual integral, que fue rechazada principalmente porque hubo críticas respecto de que el Estado se hiciera cargo de esta educación sexual y que por lo tanto excluyera cualquier otra intervención, ¿no es cierto? Así es, y también se rechazó una indicación de Vamos por Chile sobre el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Y claro, ayer existió molestia por parte de la derecha principalmente porque le rechazaron todas las indicaciones. Las únicas indicaciones que fueron aprobadas fue una de Benito Baranda en relación a uno de los artículos, pero más allá de eso, todas las indicaciones que fueron reformuladas ayer fueron rechazadas por el Pleno de la Convención. Gracias. Buenos días. Chao, Daniela, hasta pronto. Mañana el Pleno de la Convención Constitucional tiene programado votar en general y en particular los artículos de un nuevo informe de la Comisión de Sistema de Justicia
órganos autónomos de control y reforma constitucional que contienen materias relativas a la estructura del sistema, el pluralismo jurídico y el Consejo de Justicia. El convencional Mauricio Daza, que es de Independientes por una Nueva Constitución, patrocinador de parte importante de los artículos que se votarán en el Pleno, proyecta como lo más relevante de mañana la definición orgánica del funcionamiento de los tribunales del Sistema Nacional de Justicia, en donde la principal innovación es la creación de un órgano autónomo de rango constitucional denominado, dice. Se refiere al Consejo de Justicia y explica que este estará a cargo del nombramiento de todos los jueces del país a partir de concursos públicos transparentes y fundados en consideraciones de mérito. Este órgano además va a estar a cargo del control disciplinario de los jueces y de la gestión de los recursos asignados a la Administración de Justicia. El convencional de Renovación Nacional, Ruggiero Cozzi, de Vamos por Chile, él cree que este será uno de los puntos más discutidos porque la composición, dice el Consejo de la Justicia, no genera consenso político y es técnicamente muy deficiente. Argumenta que se propone una minoría de jueces, apenas 6 de los 17 miembros, contradiciendo los estándares internacionales que recomiendan una mayoría de jueces. Y a lo anterior suma el cuestionamiento de que 2 integrantes serán elegidos por pueblos indígenas, pero que no está claro cómo lo harán, y 6 por el Congreso Nacional sin exigencia de competencias precisas para sus miembros, por lo que desde su perspectiva el riesgo de politizar el Poder Judicial es evidente. Un mal diseño del Consejo de Justicia debilitará la independencia de los tribunales. El remedio a muchos problemas será peor que la enfermedad, dijo. Y agrega Ruggiero Cozzi que este tipo de consejos han politizado al Poder Judicial en países como Argentina y Perú. Un mal diseño, como el que aquí se propone, debilitaría la independencia de los tribunales. Esto ha sido advertido en la opinión pública, por ejemplo, por Jorge Correa Sutil, exministro del Tribunal Constitucional, o Carlos Kinsmiller, exministro de la Corte Suprema. Además, se insiste en darle a la Administración de Justicia enfoques, dice, de naturaleza política como género, plurinacionalidad, interculturalidad, interseccionalidad, que alejan al juez de su función esencial de aplicar la ley. Dice. Esos cuestionamientos no son compartidos por Daza, quien afirma que un punto clave para el adecuado funcionamiento del Consejo es su integración, para evitar su politización o que algunos grupos o gremios lo capturen. Y por eso, dice, proponemos una integración de 17 integrantes que duran 6 años, no reelegibles, con una mayoría por personas que se desempeñan en el sistema de justicia, incluyendo 6 jueces elegidos democráticamente por sus pares y 3 funcionarios nombrados de la misma forma. Además, proponemos que existan 6 integrantes designados por el Congreso a partir de las ternas propuestas por el Consejo de Alta Dirección Pública y 2 personas con las competencias necesarias para el cargo designado por pueblos originarios. Daza añade como otro tema que considera relevante el hecho de que proponen limitar a 12 años sin reelección la duración de los jueces de la Corte Suprema y en el caso de los demás jueces hasta la edad de jubilación, la que se fija en 70 años. Se establece además que el Consejo de Justicia debe realizar una revisión integral a cada tribunal de la República, a lo menos una vez cada 5 años. Se busca avanzar desde la situación actual, donde no hay ningún escrutinio efectivo en esta materia, y ello permite implementar mejoras concretas en beneficio de la ciudadanía. Y la Comisión de Venecia envió ayer a los representantes de los países miembros del organismo, a la Convención y al Senado, su preinforme con la respuesta a la consulta hecha a comienzos de enero por senadores chilenos. Es un borrador que lleva el nombre de los relatores Pablo Carozza, de Estados Unidos, Joseph Castellá, de España, Janine Otálora, de México, Hanna Suchoka, de Polonia y presidenta honoraria de la Comisión de Venecia, y Carlo Tuori, de Finlandia. Fue elaborado después de que una comitiva encabezada por la secretaria general del organismo, Simona Granata Mengini, y el expresidente de la institución, Gianni Buquicchio, y los ponentes Carrozza y Castellá visitaran Chile. Por estos días las partes propondrán enviar comentarios sobre el texto y mañana una subcomisión de la institución las analizará para que el documento final sea discutido en el pleno de este organismo europeo. Esto será el día viernes. Entre las inquietudes de los senadores estaba la pertinencia de tener un Congreso bicameral o unicameral. Al respecto, en ese organismo contextualizan que es importante considerar la tradición de los países y que en el caso chileno, al menos desde 1828, el sistema es bicameral. Asimismo, dicen que en Perú y Venezuela se ha abolido el Senado, ambos en la época de regímenes autoritarios. Aunque se trata de una muestra pequeña, estos casos sugieren una posible correlación entre los regímenes autoritarios
o populistas y la eliminación de la segunda cámara. Además, precisan que un Congreso con 2 cámaras incluye el principio de pesos y contrapesos dentro del Poder Legislativo y que el bicameralismo es a menudo una respuesta a las diferencias regionales, a la multietnicidad y el multiculturalismo. En una sociedad en la que estos aspectos adquieren una mayor importancia, el bicameralismo es recomendable, señalan. Otra de las preguntas realizadas por los senadores a la Comisión de Venecia fue acerca de la posible eliminación del Tribunal Constitucional y su rol como órgano de control preventivo. Al respecto, el documento dice que la Comisión se ha mostrado siempre a favor de la creación de un Tribunal Constitucional separado y especializado, especialmente en las nuevas democracias. Un Tribunal Constitucional especializado puede ofrecer una protección más eficaz de los derechos humanos, la separación de poderes, la legalidad constitucional y supremacía de la Constitución que un Tribunal Supremo. A la Comisión de Venecia se le hicieron otras consultas, especialmente respecto al Poder Judicial. Y ante la posibilidad, porque siempre habló la Comisión de Venecia de la independencia del Poder Judicial, entonces, ante la posibilidad de que exista un sistema de evaluación de jueces, la Comisión explicita que estos son instrumentos importantes para mejorar su trabajo, pero que la evaluación no debe ser vista como una herramienta para vigilar a los jueces. Asimismo, recomienda encarecidamente que el mandato de los jueces termine con la jubilación y que estos gocen de inmunidad funcional o fuero. Otra consulta respecto al Poder Judicial fue acerca de la creación de un organismo que nombre a los jueces como el Consejo de la Justicia que se ha propuesto. Al respecto, la Comisión de Venecia considera que este órgano debe tener una composición pluralista, con una parte sustancial y al menos la mitad de sus miembros que sean jueces, y que debe haber una representación equilibrada de jueces de diferentes niveles y tribunales. Y también fueron consultados sobre la perspectiva de género en la función jurisdiccional. Sobre el punto, la Comisión precisa que se debe hacer de tal manera que sirva como herramienta para identificar las desigualdades que puedan dar lugar a sesgos en el proceso judiciales, al servicio del fortalecimiento de la imparcialidad judicial y no sacrificando a la imparcialidad judicial a otros objetivos sociales, señalan. En este documento también se refieren a la paridad en la estructura judicial, en donde precisan que ellos han apoyado firmemente las políticas destinadas a garantizar el equilibrio de género. Sin embargo, advierten que una disposición legal inflexible que establezca una cuota según criterios étnicos y de género por encima de los de competencia profesional puede socavar el funcionamiento eficaz del sistema. Y en nuestra plataforma digital biobiochile.cl tenemos toda una nota periodística que se titula así: La jugada de Felipe Arboe en la convención. Revivir el proyecto constitucional de Michelle Bachelet. Hagamos algo de memoria, porque 5 días antes de dejar el poder, en 2018, la expresidenta Michelle Bachelet firmó un proyecto de ley para crear una nueva constitución. Constaba de 133 artículos y consagraba varias modificaciones a la actual Carta Fundamental. Instalaba un Estado de Derecho democrático y social, reconocía constitucionalmente a los pueblos originarios, aunque no declaraba a Chile un Estado plurinacional, entre varias otras. Este proyecto de Bachelet nunca vio la luz porque desde el 6 de marzo de 2018 no tuvo movimiento en el Congreso, quedando estancado en su primer trámite constitucional a la espera de ser debatido por la Comisión de Constitución del Senado. No obstante, hoy hay ánimos de que artículos de este proyecto entren en la nueva Constitución. Desde el colectivo del apruebo, el constituyente Felipe Arboe ingresó una serie de indicaciones al informe comparado de derechos fundamentales que son sacados exactamente del borrador de la exmandataria. Uno de estos tiene la intención de sustituir por completo el artículo 10, que trata de libertad personal, y reemplazarlo por el contenido del artículo 19, número 10 del proyecto de Bachelet. Lo mismo que el artículo 23, donde sugirió el numeral 1 del artículo 19. El cierre de esta edición de biobiochile.cl esperaban ser votados por el Pleno de la Convención. En el caso del numeral 9 del artículo 19 del año 2018 hicieron lo mismo. Fue sacado explícitamente del borrador y usado para indicar el artículo 1 en derechos fundamentales. Tuvo 25 votos en contra y solo 6 a favor. También el artículo 28 del derecho a desarrollar cualquier actividad económica respetando las normas legales que la regulen fue usado para tratar de reemplazar el artículo 18. También fue rechazada con 19 votos en contra. Así se listan al menos unos 5 casos en los que presentó estas indicaciones junto al constituyente Luis Barceló, pero fueron rechazadas. El mismo Arboe, en conversación con la unidad de investigación de BioBio, confirmó lo anterior. En algunos casos hemos replicado algunos artículos que estaban en el proyecto de nueva constitución de Michelle Bachelet.
Vale destacar que el ex parlamentario trabajó en este proyecto por su participación en la Comisión de Constitución del Senado. Él justificó su actuar basado en 2 elementos. En primer lugar, que los artículos, dijo, tienen una técnica jurídica bastante buena porque fueron revisados por muy importantes y destacados constitucionalistas. Y añadió que hay artículos que se han aprobado por la Convención que son de muy mala factura y que es evidente que hay artículos que les falta calidad. Es cosa de mirar lo que ha sido aprobado. En algunos casos tienen buena técnica, en otros casos mala, en otros casos se han aprobado la mitad de un artículo, lo cual hace completamente inviable la otra mitad. La verdad es que hay artículos de muy mala factura, dijo. Y Arboe continuó su argumentación, dijo que el segundo elemento a valorar es el proceso de participación ciudadana que se llevó a cabo entre los años 2016 y 2017, realizado a través de cabildos y otras instancias. Esto hace que el articulado del proyecto tenga, dice, una fuente de legitimidad muy importante y una fuente de calidad igualmente relevante. Parte de lo que les contamos hoy en fruto de nuestro departamento de investigación, que está en biobiochile.cl, es la jugada de Felipe Arboe, ahora convencional constituyente, en esa instancia, que es revivir el proyecto constitucional de la expresidenta Michelle Bachelet. Atención con esto, con la prohibición de acercarse a la víctima, su lugar de trabajo y domicilio, quedó la mujer formalizada por agredir al convencional del Partido Comunista, Marcos Barraza. Esto fue el lunes, cuando en el exterior de la sede del Congreso en Santiago, después de un receso sanitario de la Comisión de Sistema Político, el convencional Barraza salió a comprar, cuando la mujer, identificada como Elsias Alda Briones Oces, con un pañuelo celeste que decía "Salvemos las 2 vidas" y la bandera chilena, comenzó a insultarlo. El convencional no prestó atención, por lo que la mujer levantó la bandera y con esta comenzó a agredirlo, tapando y presionando el rostro de Barraza por unos segundos, hecho que quedó registrado en un video que fue viralizado por redes sociales. Y después la mujer fue aprehendida y pasó a control de detención y a su posterior formalización por el delito de lesiones menos graves. Así lo explicó la fiscal Centro Norte, Ninoshka Mosnis, quien además enfatizó que pidieron medidas cautelares personales en su contra, las que fueron decretadas por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Por el delito de lesiones menos graves en contra de la víctima, don Marcos Barraza. El Ministerio Público solicitó medidas cautelares personales y el tribunal accedió a imponer la prohibición de acercamiento a la víctima a su domicilio y en especial a su lugar de trabajo, estableciéndose un perímetro en el cual la imputada no puede ingresar. Y en conversación con Bio Bio, la radio, Guillermo Briceño, que es abogado del convencional, sostuvo que ellos presentaron una querella invocando los delitos de atentado contra la autoridad y amenazas, por lo que esperan que la mujer pueda ser reformalizada después de la investigación. Ingresamos una querella para que en el plazo de investigación se realicen diligencias para efecto de determinar si concurren también otros delitos, como lo serían el atentado contra la autoridad pública y también el delito de amenazas. Según los antecedentes, la mujer habría participado en la franja del rechazo previo al plebiscito de entrada. Y también hay que decir que el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, que no permitió que la prensa ingresara a la audiencia, decretó 40 días como plazo de investigación. Estar informado es un derecho irrenunciable. Radio